A reading from the second Lectura del segundo libro de los Reyes. the high priest En Hilkiah aquellos días el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Safán: He encontrado en el templo el libro de la ley. Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías: Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras, y le comunicó la noticia. El sacerdote Elías me ha dado un libro. Safán lo leyó ante el rey. Y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Mequías, al cronista Safán y a Saías, funcionario real: Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá, a propósito de este libro que han encontrado. Porque el Señor estará enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo prescrito en él. Ellos llevaron la respuesta al rey, y el rey dio órdenes para que presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo, acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie, sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con todo el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Verbum Domini. Teach me the way of your Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. instruct me, Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, that I may y lo seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. give me discernment. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Lead me in the path Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. incline my heart Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. turn away my eyes Mira cómo ansío tus decretos. by your way. Dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. I long for your Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine.
Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Verbum Domini. Today we celebrate the feast of the El día de hoy celebramos la festividad de los mártires Santo Tomás Moro y San Juan Fisher. Los dos sufrieron martirio en 1535 en Inglaterra. Santo Tomás Moro era un hombre casado con 4 hijos, 3 niñas y un niño. Sufrió martirio cuando tenía 50 y pico años. Su primera esposa había fallecido y él tuvo un segundo matrimonio. Estaba preocupado por tener una madre para sus hijos y estaba muy preocupado por la educación de sus 4 hijos. Quería que los 4, tanto las niñas como el niño, fuesen bien educados. Era un erudito y fue el canciller supremo de Inglaterra. Juan Fisher fue el obispo de Rochester. Tenía 70 y pico años cuando sufrió martirio. Nació en 1459 y se convirtió en obispo de Rochester y canciller de Cambridge, la gran universidad. Y él enseñó al joven príncipe Enrique, quien en el futuro sería Enrique VIII, e incluso ofreció el sermón en la misa funeraria del rey Enrique VII. Era muy cercano a la familia. Conocemos la historia. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón durante 24 años y tuvieron una hija que sobrevivió, que subió al trono finalmente para convertirse en la reina María, la primera, pero un matrimonio de 24 años. Pero él también quería un heredero hombre, así que se divorció de Catalina y se casó con Ana Bolena, pero Roma no concedió la anulación. Y Moro y Fisher defendieron la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la postura de Roma. Enrique VIII se estableció a sí mismo como protector y, entre comillas, cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, y él habría de casarse 6 veces, decapitando 2 de sus esposas, y también tendría 2 hijos que subieron al trono, Isabel la primera. Perdón, yo dije María la primera por error, es Isabel la primera. El 30 de marzo de 1534 declaró las leyes de sucesión, y eso significa que todos tendrían que tomar un juramento. Todos los súbditos del rey tendrían que tomar un juramento reconociendo la sucesión legítima del trono de sus hijos del segundo matrimonio con Ana Bolena. Y Santo Tomás y San Juan Fisher se negaron a firmar ese juramento y sufrieron prisión. El 1 de febrero de 1535, las leyes de supremacía entraron en vigor, que le concedieron a Enrique el título de cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra como rey. El título únicamente es cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Así que como rey hizo que fuese un acto de traición no tomar ese juramento. Y San Juan Fisher fue el primero en ser decapitado en la colina de la Torre, 9 días después Tomás Moro sería decapitado. En la prisión, Moro nunca habló de su opinión sobre la ley, pero el abogado general, creo que fue John Rich, lo visitó y lo acusó falsamente, lo cual llevó a que fuese condenado a muerte y decapitado 9 días después de Fisher, y eran amigos. Y en el patíbulo se dice que
quiso mover su barba para que no se la corten. Y sus palabras, sus famosas palabras, soy siervo del rey, pero de Dios primero. Esto es un elocuente testimonio de la tensión que podemos sentir todos en la cultura. Los cristianos han de ser la sal y la luz. Hemos de ser fuente de justicia, hemos de trabajar por el bien y la justicia, hemos de defender un orden justo en la sociedad, pero tenemos que ser siervos de Dios primero. Tenemos que poner en primer lugar el reino de Dios y lo más que podamos vivir según las leyes de la nación. Pero estos santos no pudieron hacerlo de buena conciencia. Tomás More escribe sobre el consuelo en medio de la tribulación y él dice que cuando pasamos por tribulación, Dios puede fortalecernos para que perseveremos o puede quitar la tribulación. Y él dice, no debemos orar nada más para que esa tribulación sea retirada. Debemos orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios, porque en esa tribulación podemos ameritar paciencia, podemos ameritar una más profunda fe y lo que necesitemos para que progrese nuestro carácter. Esa tribulación puede ser una cincel en la roca de nuestras vidas para crear una maravillosa obra de arte según la mano de Dios. Y él dice también que debemos ofrecer nuestros sufrimientos por nuestros pecados. A veces incluso se trata de castigo por nuestros pecados, una purificación. Muchas veces debemos pensar en recordar nuestros pecados y ofrecer los sufrimientos que tenemos por nuestros pecados. Al igual que Juan Bautista, podemos mirar a estos santos como mártires por la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es un lazo para toda la vida. Estas promesas son hechas para unir al hombre y a la mujer para toda la vida. Esa es la naturaleza del amor. Profesamos esos votos. No se trata de decir, oh, te amo, te amaré solamente durante el tiempo que yo quiera, mientras las cosas vayan bien. Así no es el amor. Si eso pasara en una boda, sería asombroso. A nadie le gustaría entrar en un tipo de matrimonio así. Vivimos en una era en donde nadie quiere responsabilidad en el divorcio y perdemos el sentido de ese drama, el drama de la fidelidad. Vivimos en una era en que hemos intentado, asombrosamente como cultura, incluso redefinir el matrimonio. Nos olvidamos incluso de ese fundamento de la indisolubilidad. Más bien queremos redefinirlo como una unión entre cualquier par de personas. Esencialmente es lo que se dice en el llamado matrimonio homosexual. Ahora son dos personas, pero quizá en el futuro incluso lo quieren redefinir para que consista en más de dos personas. Cuando lo redefinimos, caemos en la trampa de convertirlo en algo sin sentido, sin significado. Cristo nos advierte hoy que tengamos cuidado de los falsos profetas que vienen con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Creen que son palabras fuertes? ¿Alguna vez han visto un documental en la televisión? Esos documentales de la naturaleza. En cierta ocasión, yo vi una zarigüeya atacar a mi perro cuando era niño. Fue asombroso. Yo recuerdo que me asombró la ferocidad del animal. Cuando vemos los documentales de la televisión, de la naturaleza, vemos cómo los animales son feroces cuando luchan por su sobrevivencia, son rapaces. Y Jesús nos advierte que hay falsos profetas entre nosotros, que la naturaleza humana es caída, el mal obra y los falsos profetas nos tientan, a menudo con un camino más fácil. Tal vez lo presentan como un camino más fácil y cómodo, como un alivio. Tomás More recibió tierras y riquezas y todo, y su posición de canciller, y lo perdió todo. Finalmente fue a prisión. Cuando vemos la obra de teatro, la película, Un hombre para toda estación,
Vemos que él sufrió por lo que él creía. Tenía un estatus muy alto en la sociedad y lo perdió todo, pero no negó la fe. And in our struggles Y en to be nuestras faithful, to be faithful to believe dificultades para ser fieles to a la cling, revelación de Dios, we can be tempted by podemos vernos tentados por los falsos profetas an a easier elegir way. tal I vez un recently camino heard a más fácil. Protestant minister say that En cierta the ocasión best escuché a un chance you ministro have of protestante happy decir que marriage la mejor probabilidad que tenemos de un matrimonio feliz es el en el que uno se encuentra ahora. A veces uno se puede sentir tentado a marcharse y pensar que las cosas serán diferentes, pero nos ponemos en esa situación. Un religioso puede tentarse a probar una comunidad diferente, una vocación diferente, pero cuando entramos en esa situación puede que encontremos unos problemas diferentes o similares. El caso es que debemos depender y confiar en Dios en la situación en que nos encontremos. Por seguro hay razones serias para la separación en un matrimonio. Y puede ser una razón incluso para una anulación, algún defecto en el consentimiento o en la forma del matrimonio. Pero debemos titubear, debemos tener cuidado cuando elegimos ese tipo de soluciones. Y en nuestra cultura, hoy en día, las parejas casadas me dicen, esta cultura no hace que sea fácil que el matrimonio sobreviva. Hay lobos rapaces allá afuera. Tenemos una cultura de egoísmo, una cultura que no promueve el compromiso, en donde queremos mantener abiertas nuestras opciones. Me encontraba hablando con un amigo una amiga que estaba tratando de organizar algo y me decía, nadie se quiere comprometer, todo el mundo estaba mandando mensajes de texto a último minuto para ver si iban o no. Y esa es una imagen típica en nuestra cultura. Nadie quiere comprometerse. En este pasaje del Evangelio creo que tenemos que tener una verdadera valoración, un respeto por el mal que siempre está al acecho. Somos débiles, falibles como seres humanos y necesitamos gracia. Tenemos una voluntad débil, un intelecto turbio. Es difícil para nosotros conocer la verdad y cumplirla. Necesitamos la gracia y a veces ayuda de los demás. Tomás Moro, en sus escritos, nos dice que le oremos a Dios pidiéndole ayuda, siempre sometiéndonos a su voluntad y encontrar esa paz y consuelo en Él, a la vez que buscamos cumplir la voluntad de Dios.